Feliz sábado. Que la paz de Dios rebose en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa de oración en este tu día santo. Que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre cada uno de nosotros. Y que lo que tú vayas a decir aquí en esta mañana sea para beneficio en nuestra vida espiritual. Y que al salir de aquí podamos salir transformados a la imagen de Cristo. Y que las personas que se topen con nosotros en el camino puedan decir: este es un hijo de Dios. Que tú puedas bendecir a cada visita que está aquí en esta mañana, a cada uno de los hermanos y a los que están viendo por las redes que no pudieron venir también, Señor, bendícelo y dirígelo. En el nombre de Jesús, amén. Sin antes perder tiempo, vamos a lo que fue nuestra lectura bíblica. Quizás muchos se dirán, pero bueno, ¿y qué es lo que pasa con David y el libro de Apocalipsis? Lo que pasa es que el libro de Apocalipsis es un libro interesante. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo para nuestro tiempo. Y si tú no haces de este libro tu amigo, entonces cuando venga Cristo, tú vas a tener problemas. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, hay un texto muy interesante, donde el mismo Jesús le dice a Juan: yo vengo como ladrón. ¿Cómo le dice Jesús a Juan? Yo vengo como ladrón. Pero entonces después le dice lo siguiente: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y me llama la atención porque en el contexto allí vemos algunos acontecimientos que sucederán antes de la venida de Cristo. Y yo me pregunto, ¿y por qué en medio de estos acontecimientos Jesús le dice a Juan: felices? En medio de tantas incertidumbres que habrá, en medio de tanto dolor que habrá, ¿por qué Jesús dice: felices los que guardan sus vestiduras? Pero yo no voy a hablar de vestidura en esta mañana. Yo me voy a referir a aquella palabra que Jesús comienza diciendo: yo vengo como ladrón. Y cuando te llega la palabra yo vengo como ladrón, ¿qué tú haces cuando tú escuchas decir: por tu casa estar al acecho? Yo quiero que nos mudemos a un capítulo que nosotros conocemos mucho. Y muchas veces nosotros nos enfatizamos en algunos eventos que se ven allí en este capítulo. Mateo capítulo 24. Muévete allí. Y vemos que allí Jesús le dice a su discípulo y le cuentas algunas cosas que iban a suceder con el templo. Y mientras analizaba esto y estudiaba el capítulo 69 del deseado de toda la gente, vemos que estos acontecimientos
que Jesús habla aquí en Mateo capítulo 24, no se lo dijo a todos los discípulos. Se lo dijo a 4 discípulos. Estos 4 discípulos que fueron con Jesús cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní y hizo la última oración. Juan, Pedro, Andrés y Santiago. Esta gente, estos 4 muchachos le dicen a Jesús lo siguiente. Mateo 24, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, yo te pregunto, cuando tú escuchas la palabra ¿cuándo?, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A fechas? Yo quiero que nosotros vayamos a una reunión. ¿Qué es lo primero que tú dices? ¿Cuándo? Fechas. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús comienza diciéndole algo aún todavía más interesante. Porque Jesús podía comenzar a hablarle a ellos de guerra y de esas cosas, pero no comenzó por ahí. Jesús comenzó hablándole sobre mentiras. Y quizás tú dirás, pero ¿cómo así? Mentiras. Para tú engañar a una persona, ¿qué tú haces? No es que Jesús le estaba hablando de que Jesús le habló mentira. No. De que iban a haber algunos acontecimientos dentro de las iglesias, dentro de la religión. Y Jesús le dice: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: ¿yo qué? Yo soy el Cristo. Y a muchos que engañarán. Mira que nadie os engañe. Muchos vendrán hablando mentira diciendo: yo soy el ¿qué? El Cristo. Porque si unas cosas Satanás ha hecho es tratar de llevar al ser humano a la incredulidad. Pero qué bueno que la mentira tiene una vacuna. ¿Y cuál es esa vacuna? Cristo, la verdad. Y yo me imagino que los discípulos estaban allí aterrorizados, escuchando aquello que Jesús le estaba diciendo. Y entonces comienza después a hablarle de guerra. Lo que hoy en día está ¿en qué? En el tapete. Porque hoy en día en las redes sociales tú lo único que encuentras es el problema que hay contra Rusia y ¿quién? Y Ucrania. Pero quizás tú no te has dado cuenta que si tú y yo estamos alejados de Cristo, ¿estamos en qué? Estamos en guerra. Porque un corazón sin Cristo es un corazón que está ¿en qué? En guerra. Dentro de tu hogar, con tus amigos. Porque tu corazón está lejos ¿de quién? De Cristo. Y un corazón sin paz
es un corazón que está como en guerra. Y vemos que en el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se sumará. ¿Es así que dice? ¿Cómo? Se multiplicará. Y hoy en día, verdaderamente, ya no hay amor. Entre nosotros mismos no hay amor. Aunque nos pasamos tiempos aquí en la iglesia, entre nosotros no hay amor. Y quizás tú dirás o te preguntarás, ¿y por qué tú dices de esos, David? Que salga alguien por ahí de nosotros y cometa un pequeño error delante de los ojos de Dios, para que tú veas cómo todo el barrio lo sabe. ¿Eso es amor? Eso no es amor. Por eso Jesús le dice, mira, llegará un momento que la maldad se va a multiplicar. Y Jesús podía haber comenzado a hablarle a su discípulo de otras cosas, pero comenzó a hablarle de algunas señales, de algunos acontecimientos que iban a suceder antes del que Él viniera en poder y gloria. Cuando tú nunca has ido a un sitio y vas por primera vez, ¿de qué tú te vas fijando para cuando te toca volver? De las señales que tú vas viendo en el camino. Y Jesús le está ilustrando aquí algunas señales que iban a acontecer antes de que Él viniera en su segunda venida. Y dice en el versículo 7 y el versículo 29 del mismo Mateo 24, que habla de algunos acontecimientos que ya pasaron en la historia de la humanidad. Habla de la luna, habla de que el sol se oscureció. Allí Jesús le dice que las estrellas iban a caer. Y quizás muchos no saben, pero los guiamayores que están aquí y los conquistadores que han tomado clase denominacional de la iglesia, saben que el 19 de mayo del año 1780, el sol se oscureció totalmente oscuro. Duró un día y medio con el sol totalmente, el día no se veía, parecía la noche. Y la gente estaba aterrorizada. Pero un 1 de noviembre del año 1755, en Lisboa, un terremoto removió aquella ciudad. Y hasta la fecha de hoy, no ha visto un terremoto más fuerte que ese. Ha sido el terremoto más grande. Pero el 13 de noviembre del año 1833, en Canadá, cayeron millones y millones de estrellas fugaces. Y la gente allí estaban asustada porque pensaba que Cristo ¿qué? Venía. Y hoy en día tú y yo, cuando escuchamos cosas así, nos ponemos
nerviosos, nos asustamos. Porque pensamos que esas son las últimas señales que van a acontecer en el fin del tiempo. Pero déjame decirte que ninguna de esas serán la última señal antes de que Cristo venga. Y mientras yo estudiaba el capítulo 69 y el capítulo 70 del deseado de toda la gente, me llevé una sorpresa. Porque la última señal que habrá antes de que Cristo venga, lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación. Y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin. Porque la iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia misional. Y tú y yo estamos desenfocados muy lejos de eso. Pero Dios espera que su iglesia sea una iglesia misional. Y por eso cuando tú terminas de leer el capítulo 24 y comienzas a leer el capítulo 25, te va a encontrar allí con 3 hermosas parábolas que el mismo Jesús comenzó a decirle a sus discípulos para que se prepararan, para que estuvieran preparados para la segunda venida de Cristo. Y yo oigo mucha gente decir, porque el cristiano debe de vivir como que Cristo viene ¿cuándo? De que Cristo viene hoy. Ahora, ¿puede Cristo venir hoy para una persona? ¿Cuándo? Cuando se muere, ¿verdad? Por eso tú y yo debemos de estar preparados. Por eso tú y yo debemos de seguir las instrucciones que Cristo nos está diciendo. Esta que dejó escrita aquí, estas instrucciones. Porque todo conductor que va en una autovía se va guiando ¿por qué? Por las señales. El capítulo 25 ilustra sobre la preparación. Y quizás tú te preguntarás, pero ¿y cómo Jesús quiere que nos preparemos? Porque la iglesia tiene que vivir bajo 3 cosas. Y cuando tú y yo aprendamos a hacer estas 3 cosas, entonces vamos a estar preparados para la venida de Cristo. La iglesia tiene que ser misional. La iglesia tiene que ser espiritual. Y la iglesia tiene que ser servicial. ¿Tiene que ser cómo? Misional, espiritual y ¿qué más? Y servicial. Y quizás tú dirás, pero ¿y cómo? Estas 3 cualidades las tenía el mismo Jesús. Dio el mensaje que tenía que dar. Era espiritual. Era servicial. Cuando tú y yo tengamos estas 3 cualidades, entonces toda esta comunidad que está aquí van a aceptar el mensaje de Cristo.
Y Dios comienza ilustrando, Jesús comienza ilustrando en el capítulo 25 la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué representaban las vírgenes? ¿A quién representaban? Ahora, si esas vírgenes representaban a nosotros y estas vírgenes habían aceptado la invitación para ir a la boda, ¿sí o no? Estas 10 vírgenes salieron al encuentro del novio, ¿sí o no? ¿Se durmieron todas, sí o no? ¿Llevaban lámpara todas, sí o no? Pero hubo algo que la diferenció. ¿Qué era? El aceite. Hubo un grupo que llevaba un recipiente de aceite aparte. ¿Y qué representa el aceite? El Espíritu de Dios. Esa iglesia es una iglesia que espiritual. Y Dios espera que verdaderamente nosotros seamos así. Ahora, una segunda parábola habla sobre los talentos. ¿Quiénes tienen talentos aquí? ¿Para qué Dios te dio esos talentos? ¿Para usarlo en qué? En su misión. Dice que a algunos le dio 10, a otros le dio 5 y así sucesivamente. Y a lo que le dio más, ¿qué hicieron con esos talentos? Ahora, yo te pregunto, ¿estás tú multiplicando con los talentos que Dios te dio? ¿O estás siendo como aquel que agarró y lo escondió? Dios espera que tú seas espiritual, pero también espera que tú seas como misional. Porque hay una comunidad que tú tienes que transmitirle lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero si tú esos talentos que Dios te dio, agarra y hace una cueva en el hoyo y lo tira ahí dentro, ¿qué va a suceder cuando el Señor venga? Miren que es una secuencia. Primero, la primera palabra trata sobre el Espíritu Santo. Pero después habla de la misión. Y si nos vamos a la tercera parábola, que habla sobre la cabra y los cabritos. ¿Sobre qué trata esta parábola? Sobre el servicio. Vamos a leerla. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado, perdón, estoy leyendo en el 24. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecho y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste ¿de qué? ¿Qué es eso? ¿Eso es servicio, sí o no? Porque tuve sed y me diste ¿de qué? Porque tuve hambre y ¿qué? Estuve desnudo y ¿qué?
por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ¿a quién lo hiciste? Y miren que el llamado son para los dos. Para los que lo hicieron y para los que. Y para los que no lo hicieron. La iglesia de Dios es una iglesia espiritual, una iglesia misional, pero también es una iglesia servicial. Pero Jesús sabía que para estos tiempos ni tú y yo íbamos a ser espiritual, ni tú y yo íbamos a ser misional, pero tampoco tú y yo íbamos a ser como servicial. Y por eso agarró y le está diciendo eso a su discípulo. Ustedes tienen que tratar de hacer así como yo les digo. Y miren qué cosa. Cuando nos vamos al final del capítulo de Mateo, Jesús hace una ilustración. Hace una ilustración. Y quiera Dios que tú y yo no nos suceda lo que le pasó a todas estas gentes. Porque quizás tú y yo estamos así tranquilitos porque pensamos que Jesús se ha demorado. Y no tratamos de que el Espíritu de Dios entre a nuestra vida y nos renueve cada día. Nos hemos hecho perezosos y nos hemos quedado tranquilos en nuestra casa y no estamos llevando el mensaje a aquellas personas que se están perdiendo por estar tranquilo, porque Jesús todavía no viene, se ha demorado. Pero dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37, pero como en los días de Noé, así será que. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Solo fue Noé y su familia que trabajaron en el arca? Cuando tú te vas al libro Patriarcas y Profetas, tú allí vas a encontrar que muchas personas de los que trabajaron en el arca con Noé se perdieron. Y para el ser humano hay 3 oportunidades. 3, solamente 3. Y cuando te digo 3 oportunidades para el ser humano perder su vida, porque en los tiempos de Noé estaban sucediendo 4 cosas. La violencia, hay mucha violencia hoy en día. Inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. ¿Está sucediendo todo eso hoy en día? Y dice Jesús que cuando los días estén como en los tiempos de Noé, así va que. Pero antes le dice que el evangelio debía de ser predicado a quienes. Y no a ti. ¿Para quién él escogió para esta obra? ¿Son los ángeles? ¿Quiénes somos? Nosotros. Y déjame decirte algo. ¿Quiénes fueron los que se fueron cuando el diluvio? ¿Noé y su familia o todas las demás personas? Todas las demás personas. Porque vino el diluvio y ¿qué hizo? Se lo llevó a todos. A todos. Y hay 3 métodos en que tú y yo podemos perder nuestra salvación.
Primero, cuando te llega la muerte y tú no estás preparado para irte con Cristo. ¿Sabes tú cuándo vas a morir? ¿Sabes tú cuándo vas a morir? Tú no sabes. Por eso debemos de mantener una comunicación estrecha, una relación estrecha con Cristo. La segunda es cuando Cristo Jesús salga del santuario hacia la tierra. Es otra manera en que ya tú no podrás salvarte. Porque dice que la gracia se va a ¿qué? Se va a cerrar. Y dice el libro de Amós que andarán la gente de allá para acá y de aquí para allá buscando palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la van a hallar. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú cuándo Jesús va a salir del santuario? Tú no sabes. Por eso debes de preparar tu vida con Cristo mañana. Hoy. El domingo estaba en Monteplata, en la finca. José tiene un equipo de softball. Juegan los domingos. Y ganaron un torneo hace como 2 meses. Y él le dijo que si ganaban le iba a ir a cocinar un chivo. Y estábamos allá compartiendo el domingo. Y uno de los muchachos que estaban allá estaba muy contento, jugando dominó, haciendo cuentos, riéndose. Ayer llego al trabajo y me dan la noticia que le dio un infarto y murió. ¡Qué pena! Porque no preparó su vida con Cristo. Y eso son cosas que llenan a uno de dolor cuando una persona a quien tú amas y a quien yo amo pierde su vida sin Cristo. Y la tercera manera por la que un ser humano puede perder su vida, ¿saben cuál es? Esta tú la puedes sentir. Cuando tú le dices no al Espíritu Santo. Cuando tú le dices no al Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Lo mismo que pasó con todas aquellas personas que se murieron, todos aquellos antes diluvianos. ¿Saben por qué? Porque Noé duró 120 años. Y al ello ver que no veía caer una gota de agua del cielo, decían que Noé era loco. Y como la demora estaba, comenzaron a decir, un tiempecito más, un tiempecito más. Aún dice que Noé entró al arca y al 7º día Dios cerró la puerta. Y hay algo que yo te voy a decir en esta mañana. Y grábalo bien, grábalo bien. Yo te lo voy a decir, pero tú lo sabes. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6 y 7, que Dios cerró la puerta del arca.
Y la gente, cuando vieron que estaban cayendo las gotas de agua del cielo, donde nunca había llovido, comenzaron a gritar: Noé, ábrenos. Noé, ábrenos. Pero ¿fue Noé que cerró el arca? Fue Dios. La puerta que Dios cierra, nadie la puede ¿qué? Abrir. Y Jesús está día tras día llamando a la puerta de tu corazón, esperando que tú seas un caballero y le abra. Toda aquella persona tuvieron la oportunidad de salvarse, pero llegó el momento en que Jesús cerró la puerta, vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús dejó una iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y Él espera que esa iglesia sea espiritual, pero también espera que su iglesia sea misional, pero también espera que su iglesia sea servicial. Y cuando tú y yo podamos entender esto, todas estas personas que están aquí a nuestros alrededores van a llegar a Cristo Jesús.